Génesis 3. Continuamos nuestra serie de Génesis. Vamos a leer del 1 al 13. El domingo pasado estudiamos del 1 al 6. Pero como este capítulo es necesario para comprender el plan de salvación, Dios revela esto a su pueblo, a Israel, para revelar qué fue lo que pasó en el corazón del hombre y en el mundo entero. Entonces es importante, hermanos, que meditemos este capítulo, que aceptemos la palabra de Dios sobre él, y de hecho vamos a pasar varios domingos en Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hijo y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Hasta ahí por hoy, hermanos. Tengan sus Biblias abiertas. En Génesis 3, Dios nos revela la verdadera naturaleza del pecado, del diablo y de nuestra respuesta aparte de su gracia. El domingo pasado nosotros estudiamos cómo Satanás emplea el lenguaje, ¿se acuerda? Cómo Satanás manipula el lenguaje que Dios da, que debería ser las distinciones de verdad. Tergiversa, hablamos del enredo diabólico, ¿se acuerda? Hoy vamos a ver cómo el diablo sigue manipulando la verdad a través de engaño y sutilezas. El león rugiente, que es el demonio, según Pedro, el león rugiente no se manifiesta como león rugiente. Ni siquiera cuando se presenta. Pregunta trivia, sin volver a ver su Biblia. En capítulo 3, ¿cuántas veces se menciona Satanás o diablo? ¿Cuántas veces se menciona Satanás o diablo? El término, el nombre. ¿Alguien quiere adivinar? Ni una sola vez. Ni una sola vez. ¿Por qué? Precisamente, porque se disfraza.
Dice que la serpiente era astuta. No sabemos cómo era el animal que se volvió la serpiente después de la maldición. Posiblemente era otro tipo de animal, porque Dios la maldice como culebra. No sabemos. Pero dice que era la más inteligente. Y sabemos que algunos animales son más inteligentes que otros. Hay especies que son tontas y no tienen la culpa. Y especies que son inteligentes. Las loras es un vacilón. Hay mucha lora ahora. Antes no había tanta lora. Y llegan a mi casa y se van al aposento alto parejitas, siempre en pareja. Y están hablando y currucando ahí, picándose, ¿verdad? En amor. Y yo llego y me quedo viéndolos así en la mañana con Darka, ¿verdad? Y no se van, se quedan ahí hablando. Y te vuelve a ver, ¿verdad? Para abajo. Y se sigue y le digo, ¿qué es toda la bulla? Y me contestan. Dice que sabemos que las loras pueden aprender a hablar. Había una lora en una casa de una señora que yo antes visitaba. Apenas uno tocaba la puerta. Así hacía upe. Él decía upe para uno, ¿verdad? Y cuando uno le decía, bueno, me voy, hasta luego, hablaba como una persona, ¿verdad? Dice que los cuervos, aquí no tenemos muchos cuervos, pero los cuervos son súper inteligentes. Cuervo es más grande que el zanate, ¿verdad? Es una versión grande de zanate. Cuando yo vivía en South Dakota, los campesinos les gustaba que usted matara cuervos porque llegaban en grupos grandes y se comían avena y trigo, entonces se podía cazar, pero había que cazarlos con rifle, no con escopeta, con rifle lejos porque era imposible acercarse. Y cuando un par de veces salí con papá, con rifle, con mira telescópica, ¿verdad? Y se veían los cuervos allá, pero cada vez que había un grupo de cuervos en el campo, había una centinela en un poste. Y podían pasar todos los carros que usted quisiera, y ahí seguían. Pero si pasaba un carro con un niño, con arma, sabían por telepatía y se iban todos. Era imposible, nunca ni siquiera disparamos. Hay animales más inteligentes. ¿Y por qué el diablo escoge disfrazarse en la criatura más inteligente de toda la creación? La respuesta está en la misma pregunta. Quiere disfrazarse. Quiere disfrazarse. ¿Cuántas veces ha pasado que alguien se disfrazó de otra cosa para hacerlo a usted caer, para robarle, para engañarle, para hacerte pecar? Los timos. Yo no sé si a usted le han timado en alguna ocasión, a mí sí. Hay algunos timos tan buenos, que hasta el más desconfiado cae con su hablada, ¿verdad? Un negocio. He conocido varios casos de personas que se aprovecharon de ellas metiéndolos en un proyecto de vivienda. Y era confiado, o sea, papeles y no sé qué, y empezaron a pagar un año entero pagando montos, y de pronto de la noche a la mañana se desaparece la empresa y perdieron todo su dinero. Ya conocemos estas cosas. En la iglesia sucede, lo he visto. Y no estoy hablando de nadie presente, gracias a Dios. Pero aparece un joven, una jovencita, de pronto súper cristiano, fiel en todos los cultos, porque lo que llega es a conquistar a algún otro joven de la iglesia y apenas se intercambian anillos y no se vuelve a ver en la iglesia. Satanás se disfraza para engañar. Y no voy a seguir más con el tema de los disfraces y los engaños. Pero sepamos, hermanos, los cristianos necesitamos pellizcarnos. Sucede a todo nivel de la vida, personal, corporativa, política, a nivel de país, institucional, campo de educación, campo de negocio, etc. Es necesario que nosotros preguntemos
especialmente para los jóvenes que salen, bueno, ya no solo la universidad, me estaba contando una mamá que en colegio, ahora ciertos profesores sienten la necesidad de negar la Biblia, denigrar la Biblia. En colegio, antes eso sucedía en las universidades. Algunos preguntan, queriendo poner abajo el testimonio bíblico, ¿por qué Dios permitió al diablo engañarlos? Si su Dios de los cristianos es todopoderoso y omnisciente, todo lo sabe, ¿por qué permitió todo eso si sabía? Es necesario, hermanos, que nosotros pues entendamos una cosa. Primero, nosotros sí afirmamos que Dios sabía. Nada agarra a Dios de sorpresa, nada. También afirmamos que Dios es soberano. No se le van de la mano nada. Pero junto con eso, afirmamos con la Biblia que Dios no es autor del mal. No sabemos cómo resolver todas las finezas. No sabemos y admitimos que no somos Dios. Admitimos que hay cosas más allá de nuestra comprensión. Lo que sí podemos saber es que Dios sí les dio libertad a Adán y Eva, si obedecían o no. Pero no es autor del mal, ni es injusto. Adán quiso utilizar ese argumento contra Dios, que por Dios mismo le dio la mujer y Dios tiene la culpa. No le funcionó. Entonces, los argumentos humanos no nos van a servir. Nosotros nos limitamos y todos tienen marcado en su Biblia, Deuteronomio 29:29, ¿sí? Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29, muy importante. Hermanos, hay cosas secretas que Dios no nos va a revelar porque tal vez ni puede revelarlas. Posiblemente ni podríamos comprender. Pero hay cosas claras. Y eso es lo que acabamos de decir. Dios es sabio, Dios es justo, Dios es soberano. Eso lo sabemos y no es autor del mal. Nosotros somos los que caímos y nos rebelamos, sin que Dios sea el injusto. Ahora, yo creo que sí podemos decir algo más acerca del demonio. Sabemos por otros pasajes en la Biblia que Satanás se revela contra Dios. Y no pudo, obviamente no pudo derrocar a Dios de su trono. Entonces, ¿qué son estas ganas del demonio de hacer caer al hombre y seguir arrastrando seres humanos al infierno? El odio tanto que Satanás tiene contra Dios solo puede desquitarse contra la única criatura que lleva su imagen, que somos nosotros. Y por eso la furia de Satanás, hermano, y el deseo de Satanás de llevarlo a usted y a todo ser humano a padecer el castigo contra él por la eternidad. Desenmascaremos las sutilezas de Satanás. Escoge un animal simpático, inteligente, y como que viene, podemos imaginarnos, porque Génesis lo cuenta muy escueto, pero podemos imaginar que por ahí está Eva y ahí pasa un perrito, bueno, un animal, ¿verdad? Todo simpático, curioso, como curioso, y llega moviendo el rabo, y estoy usando un perro, ¿verdad? Porque es el animal más simpático que conocemos. Llega todo simpático y como curioso y se presenta como que hubiera escuchado y dice, señora, disculpe, ¿cómo le va? Buenos días. Bien. Oiga,
tantos frutales en este huerto. ¿Es cierto lo que yo escuché de que no pueden comer ninguno? Y Eva, bueno, yo no sé qué pasó con Eva. Yo no sé si era tan inocente, tan ingenua, tonta o ya mala. Pero cuando salió hablando un animal, debiera haber llamado a Adán. Adán, Adán, ¿qué pasó, amor? Usted me dijo que nombró todos los animales, pero no me dijo que hablaban. ¿Cómo que hablaban? Sí, aquí hay uno hablándome. Voy. Después vamos a hablar más de lo que pasa, el orden de las cosas. Eso es para otro domingo. Eva le contesta al animal: no, podemos comer de todos menos este. Ojo, pecamos no por desconocimiento, pecamos no por ignorancia. Todo ser humano, aparte inclusive de la ley de Dios, tiene una conciencia donde está impresa la ley de Dios. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, hermano. Pecamos no por ignorancia, pecamos por lo que es rebeldía. Entonces, como ella sí sabe intelectualmente la verdad, Satanás la lleva con calma. La lleva, fíjese de la sutileza, la lleva a mirar el árbol. La lleva a mirar el árbol. Y yo quiero leer lo que Jesús dice de los ojos. Escuche lo que Jesús dice de los ojos. Mateo 6, 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Tinieblas. El término que se utiliza para describir el infierno, tinieblas. El término que se utiliza para definir qué propaga Satanás, tinieblas. Eva sigue mirando el árbol instigada por Satanás, pero su mirada ya no es pura. Antes no tenía ningún deseo de estar cerca siquiera de ese árbol. Antes era inocente y pura. Ahora bajo el disfraz, la mentira y el hechizo maligno del demonio, sus ojos cambian porque su corazón cambia. Quiero que note 4 pasos, porque son los mismos pasos que enfrentamos ante toda tentación, hermano. Primero, tiene que dudar de la palabra de Dios. Dice el demonio: no moriréis, y ella lo cree. Se revela en contra de la palabra primero. Eso es el primerísimo fundamento de todo pecado, es negar la palabra de Dios. Satanás logra que ella hasta cree que Dios es egoísta. No solo no cree la Biblia, sino cree lo contrario. Segundo, una vez negando la palabra, la revelación de Dios, su corazón se llena de envidia. Seréis como Dios. Yo quiero ser diosa. Eso sí me gusta. Envidia. Envidia el lugar de Dios. Quiere ser diosa en la tierra. La envidia infla su orgullo. Ella dice: no solo quiero, sino puedo, empoderada.
La envidia infla su orgullo y el orgullo dice, no solo quiero, yo puedo. Y finalmente, cuarto paso, en rebeldía extiende la mano, toma la fruta, la come y ahora con ojos de ramera coqueta llega donde Adán y le dice, amor, coma. Ay, Evita, ¿qué has hecho? Estoy comiendo la fruta. No, pero Dios dijo que no comiéramos. Mire, es bueno. Evita, amor, toma. Y comió con ella. Ese es el paso. Repitan para sí. Palabra, negar la palabra primero. Envidia en lugar de Dios. Orgullo, rebeldía. Se consuma la desobediencia. Un poquito las consecuencias del pecado. Una de las consecuencias del pecado, hermanos, es que miran un engaño. Versículos 5 y 6 no eran ciertos, eran mentira. Satanás le había dicho que iban a ser como Dios, iban a ser abiertos sus ojos, sabiduría, etcétera, etcétera. Y todo era un engaño. Los ojos corruptos y engañados por Satanás mira algo que no es cierto. Cuando no es la revelación de Dios, Biblia, que guía nuestras vidas, hermanos, usted está alucinando. Versículos 5 y 6 es un sueño. Recuerde cuándo fue escrito todo esto. Entrando a Canaán, Dios está preparando su pueblo para encontrarse con civilizaciones más avanzadas que ellos. Jericó era una ciudad amurallada, civilización, carros, etc. Los filisteos tenían civilización más avanzada que los israelitas. Se iban a llegar y ¡wow! Deben ser sus dioses que son más grandes que el nuestro. Y Dios les está preparando. No miren con ojos engañados. Miren la verdad con base en mi revelación. Y quiero que busque conmigo Salmo 119. Quiero que busque conmigo y que marque en su Biblia Salmo 119. Porque oiga cómo el salmista presenta su vida, su pensamiento informado por la palabra de Dios. Vamos a, leamos antifonalmente del 33 al 40. Y es bueno que usted marque estos versículos y escuche lo que el salmista habla de sí mismo, de su propio pensamiento, su corazón, su entendimiento. Oiga lo que el salmista está diciendo, del 33 al 40, leamos antifonalmente, nada más para que veamos esto. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Aprecia, hermanos, todo lo que el salmista está diciendo. Guíame, guíame. Sujeta mi voluntad a tus mandamientos. Miraré, no la vanidad, sino la gloria de tus estatutos, hermanos. Si nuestra vida no está cimentada y dirigida por la revelación de su Creador, no andamos solamente ciegos, sino lo que la Biblia dice, estamos viendo cosas que no existen. Estamos alucinando, por decirlo así. El domingo pasado hablamos del enredo diabólico, hoy podemos hablar de la alucinación diabólica.
Si analizamos nuestro mundo de hoy, nuestro país, nuestra sociedad costarricense, ¿por qué seguimos siendo engañados por líderes, por políticos obviamente corruptos? ¿Cómo es posible? Y solo hablamos de este país porque podríamos hablar de cualquier de nuestros países del occidente. ¿Cómo es posible que libremente elijamos y seguimos eligiendo personas tan corruptas? ¿Sabe por qué? Es muy fácil la respuesta, porque la Biblia no es nuestra guía. No miramos a las personas y a la política a través de la palabra de Dios y no exigimos lo que Dios exige, sino alucinando. Vemos y escuchamos no con base en la Biblia. Y no va a cambiar hasta que los cristianos se pellizquen y empecemos a actuar conforme a la verdad revelada por Dios. ¿Por qué? Y en términos generales, no estoy hablando específicamente de nosotros, pero en términos generales de nuestro país, ¿por qué nuestros hogares no están produciendo otros hogares estables y felices? Porque aumentan problemas, conflictos y divorcios. La respuesta es clara. Nuestros hogares no están cimentados sobre la revelación de Dios, sino otras cosas engañosas y falsas. Cuando Eva y luego Adán consuman su rebeldía, entonces sus ojos son abiertos, pero hay todo un juego aquí triste. Satanás ofrece sabiduría esotérica, ojos abiertos. Miran el árbol lo que no es. Y ahora cuando pecan, se miran que están desnudos. ¿Y qué pasa que están desnudos? Sí, siempre estaban desnudos. Ahora ya no tienen la gloria de la imagen de Dios. ¿Qué dice Pablo en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Hermanos, Adán y Eva antes de pecar tenían la gloria de Dios en sí, en su cuerpo. No sé si era visible, pero era algo que se le quitó. Y cuando la gloria de ser imagen de Dios, mayordomo, socio del gran Creador, cuando eso es removido en el momento de rebeldía, se sienten totalmente vulnerables, desnudos, solos, avergonzados. En su corazón saben que la comunión con su Creador ha sido rota. Así es el pecado. Solo para tomar un ejemplo de muchos tipos que podríamos. ¿Cuánto alcohólico se siente avergonzado cuando derrochó toda la quincena, tiene que llegar a casa sin un solo centavo en su bolsa, borracho, y cuando ya pasa la goma, no puede alimentar a sus hijos y se siente avergonzado? Escoge el ejemplo que usted quiera. El pecado solo deja vergüenza y temor ante Dios y hasta ante el mundo y los hombres. Pero el problema es que el pecado no ofrece ninguna solución. Vamos a ampliar esto el próximo domingo, hermanos. Pero mire la respuesta de Adán y Eva. Lo único que saben hacer para componer su problema es tejer unas hojas de higo como delantales y esconderse en los arbustos. El pecado no ofrece ninguna solución. Y nuestro mundo y las sociedades y los individuos estaremos para toda la vida
dando vueltas y dando tumbos sin sentido, sufriendo más y más, cuando nosotros intentamos resolver el pecado por nuestros propios medios y ocupamos un Dios que nos busque, gracias a Dios, porque pudiera haber dejado a Adán y Eva a morir como fue la promesa del castigo. Y Dios los busca y el próximo domingo, Dios primero, vamos a ampliar esto. La única solución es que Dios llegue. Sí llegó con castigo, pero en misericordia. Yo pondré enemistad, dice Dios. Hermanos, por hoy, recuerde que Dios está dando este pasaje a su pueblo. Hoy escuchamos la palabra de Dios a escudriñar nuestro propio corazón. Hoy Dios nos ha descrito el comienzo del pecado y la naturaleza del pecado. Sigue siendo la misma naturaleza. Negar la palabra de Dios, envidiar ser Dios, llenarnos de orgullo y consumar ese proceso en la desobediencia. Ese es el camino del diablo. Es el camino del diablo. Es el camino al infierno. Y Jesucristo dijo, espaciosa es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que lo llevan. Hoy Jesucristo está en amor y en misericordia, advirtiéndonos, llamándonos al arrepentimiento. ¿En calidad de qué? En calidad del postrer Adán. Nuestro primer padre nos dejó así. Nos dejó en estas condiciones, hermanos. Avergonzados, desnudos, sin esperanza, escondidos de la presencia de Dios. Pero el postrer Adán, Jesús, no es así. Cumplió. A pesar de todo el bombardeo del demonio, cumplió nuestro Señor Jesucristo. Y murió por los traidores. Murió por nosotros. Murió por los rebeldes, por los envidiosos, por los orgullosos. Y resucitó y reina para hacernos nuevamente revestidos de su gloria, de su imagen, otra vez como socios de Dios en la tierra. Hermano, yo quiero que ninguno de nosotros menospreciemos ese gran llamado. Si hay alguien en este lugar o escuchando este mensaje en algún momento que aún no ha reconocido su propia rebeldía, la inutilidad de sus propios esfuerzos, por favor, arrepiéntase y volvamos al único que nos puede salvar. Es Jesucristo. Continuaremos este pasaje tan importante, hermanos, Dios primero, en las semanas que vienen, pero por hoy Jesucristo es nuestro postrer Adán. En Él la maldición del pecado es rota. Gloria a su nombre. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos. Esta palabra dura, Señor, es importante para todos nosotros de entender la naturaleza del engaño, del maligno Dios, de poder desenmascarar Satanás, como Él sigue trabajando, sigue obrando de esa manera. Ayúdanos a tener discernimiento, oh Dios, ante los engaños, los enredos que quiere hacer el diablo en nuestra vida. Y Padre, gracias por tu misericordia y tu amor. Pudieras habernos dejado en nuestro pecado. Era justo. Sin embargo, tú rompiste esa amistad que teníamos con el pecado y con el diablo. Y tú interviniste y mandaste a tu Hijo Jesús, y en quien tenemos redención plena. Gracias, Señor Jesús, por tu obra por nosotros. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.